Hola, bienvenidos a De qué se habla a las 7. Hoy, viernes 17 de abril, saludamos a quienes nos ven por la pantalla de Señal Colombia y en el streaming de rtvcnoticias.com. Esta noche, 4 temas de conversación en la agenda nacional. El primero, hoy se conmemora el Día Mundial del Emprendimiento. Por eso hablaremos de nuevas oportunidades que se nos abren en tiempos difíciles como los que vivimos por la pandemia. También recordamos a nuestro Nobel de Literatura Gabriel García Márquez al cumplirse 7 años de su fallecimiento. Además, haremos un repaso para conocer cómo avanza la reincorporación en nuestro país y para finalizar hablaremos del poliamor, amar a varias personas a la vez de forma consensuada, consciente y ética. Comenzamos. Hechos, datos, cifras y personajes que nos hacen hablar. Y hoy comenzamos de esta manera porque es viernes con buena música. Pues es tendencia en las redes sociales este video en el que varios bailarines colombianos que viven en Londres bailan la canción Del Puente para Allá, del grupo Nietzsche, en lugares emblemáticos de la capital de Inglaterra. Música de nuestro país, de la sucursal del cielo, que llega hasta el otro lado del mundo. Escuchemos un poco. Música para alegrar este viernes. Y hoy se celebra el Día Mundial del Emprendimiento, una fecha que busca resaltar a las personas que luchan a diario por sacar adelante su idea de negocio, ejecutarla y convertirla además en una fuente de empleo. La pandemia trajo consigo muchas oportunidades para las personas que al quedarse sin fuentes de ingreso formales recurrieron a la creación de ideas de negocio novedosas y para dueños de empresas que se vieron obligados a transformar sus operaciones para adaptarse a estos tiempos. Uno de estos casos es el de Juan Manuel Barrientos, creador y fundador de los restaurantes El Cielo, que logró abrir nuevos locales y ofrecer nuevos servicios a sus clientes. También está con nosotros Sergio Tolosa, gerente de la nueva licorera de Boyacá. Buenas noches a los dos. Juan Manuel, empiezo con usted. Usted tiene una cadena de restaurantes que ofrece como diferenciador la experiencia, ¿cierto? En El Cielo, pues es indispensable usar los sentidos para poder disfrutar al máximo cada plato, pero pues con la pandemia este tipo de interacción tuvo que cambiar. ¿Cómo logra usted que tanto su idea de negocio como los recursos pues no se vieran impactados? Bueno, no, yo creo que todos pasamos por momentos muy difíciles, tanto las empresas grandes como las empresas pequeñas, como los emprendedores hoy en el día del emprendimiento. Y yo creo que al final del día a nosotros lo que más nos benefició fue haber tenido una empresa organizada y haber tenido digamos que un nivel de rigorismo en el tema de impuestos, de bancos y un montón de cosas que nos permitió salir a buscar recursos, préstamos, extender las deudas de una manera muy rápida cuando empezó la pandemia y de esa manera pues, tener gasolina para salir adelante cuando ya la pandemia volvió. Ya salimos de la pandemia porque había muchos negocios que no tenían la oportunidad de tener esa gasolina o ese flujo de caja para reabrir, porque al final del día cuando nosotros, a todos los colombianos o el mundo entran en cuarentena, todo el mundo empezó a extender la mayor cantidad de dinero posible para sostenerse, por así decirlo, en un modelo que iba a ser o que terminó siendo imposible sostener 6 meses cerrados, porque los domicilios, si muchos preguntan, pues no sirvieron para mucho porque al final del día no hacían más del 8 o 10% de las ventas. Entonces al final del día uno también tenía que guardar cierta parte de los recursos para salir y volver a mercar y volver a contratar personas. Entonces yo creo que nosotros planeamos muy bien eso. Le apostamos más o menos a 6 a 8 meses de estar cerrados y le apostamos a 2 meses de reabrir de una manera muy difícil y planeamos los flujos así. Y así fue como fue. Gracias a Dios no fue más y yo creo que por eso en parte a eso salimos fortalecidos. Sí, Juan Manuel nos atiende desde su restaurante en Washington. Y Sergio Tolosa, el cierre de negocios como bares y discotecas pues disminuyó la venta precisamente de licor en el país. Por eso pues el sector también tuvo que adaptarse a la crisis. ¿Qué acciones tomaron ustedes para poder adaptarse a las nuevas necesidades que iba planteando esta pandemia?
Bueno, muy buenas noches, José, y muy buenas noches, Daniela. Un placer saludarlos. Y pues definitivamente yo creo que a todos nos ha pegado de manera muy fuerte la pandemia y pues para la industria de licores obviamente ha sido fuertísimo este tema porque nuestro sector ha estado cerrado desde hace un año y todavía, digamos, no reacciona, digamos, todavía no se abre, todavía tenemos bares, discotecas, tenemos todo el tema, digamos, cerrado. Pero de alguna forma u otra, como tú lo mencionas, nosotros nos reinventamos, quisimos trabajar y quisimos desarrollar, digamos, alcohol antiséptico y gel antibacterial, es decir, producir no solamente el tema del licor, sino también lograr que al inicio de esta pandemia que fue tan fuerte y tan escaso el tema del alcohol, nosotros pudiéramos salir al mercado con un alcohol antiséptico y con un gel antibacterial. Fuimos la primera licorera del país en lograrlo, obtuvimos como licorera la primera certificación expedida por el INVIMA para poder desarrollar este producto y hoy en día digamos que podemos decir que es un producto que ha logrado mantener las finanzas de la empresa y no solamente eso, sino que también hemos logrado por intermedio de este producto beneficiar a muchos boyacenses y a muchas personas que nos necesitan. Nosotros hemos donado en este transcurso de la pandemia más de 100 millones de pesos en alcohol, lo hemos donado a entidades que lo necesitan, hogares geriátricos, a orfanatos, a entidades, digamos, de socorro, de seguridad, a centros de salud de municipios muy pequeños y pues definitivamente yo creo que nosotros como empresa del Estado debemos propender precisamente para que todas estas acciones y definitivamente los boyacenses se beneficien pues obviamente de su licorera y de los productos que en este momento definitivamente pueden lograr contener o por lo menos se pueda lograr por intermedio de nuestro alcohol, pues obviamente prevenir el tema del COVID-19 con la desinfección del mismo. Sergio, mire, nosotros hoy buscamos llegarle también a todos estos emprendedores, a estas personas que en la pandemia tuvieron que reinventarse, como usted lo mencionaba ahora, y les deja una lección, y es cómo identificaron ustedes esa nueva oportunidad de negocio. ¿En qué momento dicen ustedes, sabe qué, a esto hay que sacarle el lado positivo, tenemos la materia prima, pues bueno, vamos a parar la venta, digamos, o a disminuir la venta de licor, pero vamos a utilizarlo además en favor de la sociedad? Pues mira, Daniela, la situación fue muy rápida. Digamos que nosotros arrancamos y en enero, febrero todo iba perfecto. Digamos que no teníamos ningún inconveniente cuando en marzo empezó todo el tema de la pandemia y empezó una escasez brutal de alcohol a nivel nacional. Nosotros nos llamaban de diferentes departamentos y de muchos lugares para que pudiéramos proveer alcohol. Es decir, nos dimos cuenta de ese tema, pero al mismo tiempo dijimos que teníamos, como tú lo mencionas, Daniela, la materia prima, teníamos el insumo básico y necesario para poder producir alcohol antiséptico. Obviamente, para ello necesitábamos el registro de INVIMA. Nosotros enviamos documentos y empezamos de alguna forma u otra a presionar para que las licoreras o para que por lo menos nosotros pudiéramos lograr producir este alcohol. Obviamente, luego de que nosotros empezamos a producir alcohol, pues inmediatamente empezaron todos los pedidos de los municipios, nos llamaban, teníamos que inclusive, digamos que contener un poco, digamos, los pedidos de alcohol, es decir, que teníamos que vender a las alcaldías, por ejemplo, máximo entre 40 y 60 garrafas para que por lo menos nos alcanzara para todas las necesidades que había. Entonces, no solamente es, digamos, ver la crisis, sino que, pues digamos que de alguna forma u otra, dicen que en tiempos de crisis es en donde surgen las mejores ideas. Y yo creo que en ese momento tuvimos la oportunidad, la empresa, digamos, la nueva licorera Boyacá es una empresa, digamos, pequeña, flexible, y logró dar esa transformación prácticamente en 15 días. Nosotros al 27 de marzo, que ya más o menos estaba consolidando la pandemia, ya teníamos alcohol producido y ya estábamos vendiendo alcohol en nuestras instalaciones. Y pues obviamente empezamos a pensar un poquito más desde empresa pública, empezamos a pensar en lo social y en aquellos que más lo necesitaban, y gracias al respaldo, pues obviamente nuestra junta directiva, pudimos sacar, digamos, o apartar un rubro
de este mismo alcohol para poder también no solamente venderlo, sino adicionalmente a eso poder entregarlo a las personas que más lo necesitaban. Claro, oportunidades en medio de esta pandemia. Se dice, Juan Manuel, que la mayoría de emprendimientos en Colombia pues mueren antes de cumplirse el año de ser creados. ¿Cómo sostener una idea en el tiempo y sobre todo cómo afrontar una crisis como la que está viviendo el mundo para que el sueño continúe y no pare? A ver, yo creo que seguir, uno cuando es empresario, emprendedor o cuando inclusive es empleado, si uno hace lo que le apasiona y cree lo suficiente, no para de creer nunca, independiente de las circunstancias que esté viviendo. Entonces, yo creo que al final del día el secreto en pandemia o sin pandemia del éxito es uno creer a ciegas en uno mismo y en los sueños, en las pasiones y en lo que está queriendo lograr y ser un luchador incansable. Si tú a mí me dices, ¿ustedes cómo hicieron? Yo simplemente dije, sigamos como si no hubiera pandemia en el sentido de los proyectos, de los sueños, de todo esto, y adaptémonos a las circunstancias que hay sin quitar las metas que teníamos, porque al final del día, si yo no quito la meta de abrir el hotel, si yo no quito la meta de abrir el Cielo Washington, yo simplemente me veo la obligación de adaptarme en un momento circunstancial que fue la pandemia y no a replantear mis metas. Entonces, yo creo que una de las cosas que nosotros hicimos fue jamás replantearnos nuestros sueños ni lo que pretendíamos lograr, sino simplemente adaptarnos a circunstancias momentáneas. Bueno, yo los invito, ya regresamos con esta conversación, a que veamos algunas ideas de negocio que surgieron durante esta pandemia y que pueden servir también de ejemplo para adaptarse al cambio. Mi nombre es Mónica Álvarez, tengo un emprendimiento que surgió durante la pandemia, es de productos de belleza para cuidado del cabello. Tenemos 3 productos, uno que es para controlar el frizz y reparar las puntas, tiene termoprotección, uno que es orgánico y uno que tiene nanotecnología para el crecimiento del pelo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Estefanía Marroquín, soy la creadora de Bella Santa Boutique. Está basada prácticamente en la estrategia de servicio al cliente personalizado, ya que nuestros clientes pueden elegir tanto el estampado como el estilo de su prenda. Soy Denise Cruz, creadora del emprendimiento Un Día a la Vez. Nació en plena pandemia con el ánimo de apoyar a los pequeños agricultores de la sabana y hoy en día tiene un sentido mucho más profundo y es llevar bienestar a cientos de hogares colombianos. Juan Manuel, ¿cuál es su receta del éxito para un negocio estable y también para dejar de lado todos esos paradigmas que surgen cuando uno quiere emprender un negocio? Que en su caso fue, por ejemplo, que era muy joven y que quizás por eso no iba a lograr tener éxito. Mira, quizás sea una respuesta muy obvia, pero yo hoy cada vez que veo más emprendimientos es menos obvia. Y es que el modelo de negocio sea rentable en cualquier escala. Te voy a poner un ejemplo de unos salpicones. Entonces alguien llega y le dice a uno, es que yo quiero montar una empresa de salpicones o un local de salpicones y hasta que no tenga 30 millones de pesos para alquilar un local y tener un congelador y vender salpicones no puedo tener mi emprendimiento. Y yo no le creo, porque yo creo que si tú quieres vender salpicones, deberías poder cortar las frutas en tu casa, congelar el helado en tu casa y salir a repartirlo en algunos empaques que compres y hacer que en esa escala del negocio tus salpicones, así sea vendiéndolos a tu mercado natural, sea rentable. Si yo veo que tú vendiendo salpicones a domicilio en tu moto, cortando las frutas en tu casa y en el congelador de tu casa tienes el helado, el modelo es rentable, es escalable. Pero ahorita muchos emprendedores están pretendiendo, o pretenden, porque es lo que yo leo, que haya inversiones antes de que el modelo de negocio dé. Entonces lo que están mostrándome a mí o a cualquier inversionista es que mi modelo es muy rentable si tú me montas en el escalón tercero o en el escalón quinto o en el escalón décimo del modelo de negocio. Y para mí eso no funciona. Para mí, desde el escalón cero de tu emprender en una microempresa en tu casa, tiene que ser rentable el modelo. Obviamente hay modelos que simplemente son rentables cuando son escalables, que son las famosas startups que no dan plata hasta que les meten mucha plata y pierden mucha plata, pero eso es otro cuento. A mí realmente cuando yo estoy hablando de emprendimiento, yo creo que si el modelo no es escalable,
rentable en cualquier escalón de su evolución, no va a ser proyectable en el tiempo. Así es, Juan Manuel, modelo rentable y pues que también tenga proyecciones de negocio. Pues muchísimas gracias a usted por acompañarnos, gracias también a Sergio por estar aquí en De Qué se habla a las 7. Y salud, Juan Manuel. Salud. Salud, muchas gracias a los dos. Ya vamos a empezar a trabajar. Pues a celebrar mientras se pueda, Juan, en medio de tanta situación difícil también que muchos colombianos están viviendo. Ahora es tiempo de hablar sobre las oportunidades para emprendedores. Por eso hemos invitado a Lina Mayorga. Ella es gerente encargada de mentalidad y cultura de Impulsa Colombia. Lina, bienvenida a De Qué se habla a las 7. ¿Y cómo está apoyando Impulsa a los emprendedores? ¿Qué proyectos hay? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, desde Impulsa Colombia, que es la agencia de gobierno nacional que fomenta el emprendimiento y la innovación, seguimos generando programas, iniciativas y por supuesto acercando al emprendimiento a las regiones a través de estrategias como Se Emprende, que son estos nodos de emprendimiento que existen en la región, y este año abriremos 30 espacios físicos en territorio nacional que por supuesto nos permitirán avanzar en ese proceso de hacer y por supuesto consolidar una nación emprendedora. Actualmente también digamos que generamos una ley de emprendimiento que le permite precisamente a todos los emprendedores tener este marco normativo importante en el cual pueden respaldar sus iniciativas. Entonces estamos hablando de temas de tarifas diferenciales y simplificación, que puedan acceder al mercado de compras públicas, de financiamiento, que se consolide una institucionalidad en torno al emprendimiento y por supuesto que haya más fomento a la formación de emprendedores. Tenemos un programa también que se llama Se Emprende Junior Rural, entonces trabajaremos este año para hacer realidad este proyecto y se abrirán alrededor de 1.200 cupos para jóvenes emprendedores en el campo colombiano para que puedan potenciar sus ideas de negocio. También hay un programa que nos llena de emoción anunciarlo y tiene que ver con el tema de inversión. Entonces se denomina Impúlsate en Ascenso. Entonces esto va a permitir que colombianos de a pie puedan invertir desde 200.000 pesos en 50 empresas de alto potencial. Esto es muy importante porque esta es la primera plataforma de financiación colaborativa del país. Y por supuesto, pues Impulsa está promoviendo todo esto para que también los emprendedores tengan mayor inversión. Además, estamos buscando a 51 starters en Impulsa y hasta el 21 de abril está abierta la convocatoria que busca startups en categorías como agrotech, foodtech, movilidad y nuevas energías, temas fintech, healthtech, turismo de industria y pues por supuesto más sectores para conectarlas con fuentes de financiación que permitan acelerar su crecimiento. Lina, también maravilloso todas estas iniciativas, Lina, por supuesto que no, que contar, ¿sí yo creo que son maravillosas, el tiempo es cortico, pero bueno, y por eso quiero aprovecharla para poder preguntarle otras cositas, porque usted nos está contando, por supuesto, de todos estos recursos que se están brindando para que la gente pueda emprender, pero también es importante, como lo conversábamos con Juan Manuel y con Sergio, ese incentivo, porque vea que pasa mucho en nuestro país, que las personas tienen muchos paradigmas. Es que me da miedo porque no sé si el producto ya está perfecto para salir, me da miedo porque, y más en esta pandemia, pues hombre, estoy muy viejo para empezar un negocio a esta edad, o estoy muy joven, como le pasaba a Juan Manuel. ¿Cómo incentivar a esas personas a cumplir su sueño? Que sí se puede, no importa la edad. Mira que eso es muy curioso y precisamente ellos mencionan esto, y es que precisamente hay que trabajar y seguimos trabajando por romper esas barreras mentales y culturales que impiden innovar y emprender en nuestro país y promover valores y conductas que fomenten el emprendimiento. Entonces en esto entramos a trabajar y a fortalecer a los emprendedores en competencias y sobre todo de cara a lo que está pasando actualmente y el hecho de sobreponerse. Nosotros trabajamos en diferentes programas de formación tipo Emprendetón, que es un programa que les permite a ellos precisamente conocer esas habilidades blandas y por supuesto temas de gestión empresarial, fortalecernos en cognición digital, que es muy importante, en conciencia socioemocional y también en temas relacionados con plasticidad conductual, que básicamente es adaptarse al cambio. Entonces están estos grandes espacios y fomentar
iniciativas como Héroes Fest, por ejemplo, que es el festival de innovación y emprendimiento más grande de Colombia, y allí encuentran ellos 3 pilares importantes para poder decir sí puedo y salgo adelante. Temas de inspiración, no solamente speakers globales que al final generan como ese impacto en ellos para decir yo puedo, sino además ejemplos nacionales de pares que la han sacado del estadio. Buenísimo, temas buenísimo relacionados eso. con formación, Sí. con mentorías. Entonces creo que esa es la forma en que nosotros podemos intervenir esa mentalidad y cultura. Claro, total. Y hay otra forma muy importante, y es que hoy en día la digitalización de un negocio pues casi que se volvió fundamental para su subsistencia. ¿Qué están haciendo ustedes para que los emprendedores pues logren digitalizar exitosamente su negocio? Nosotros tenemos programas como los Centros de Transformación Digital, por ejemplo, que trabajan sobre las MIPYMES en Colombia, y allí también hay temas de formación al respecto. También tenemos alianzas con entidades como Facebook, como Huawei, por ejemplo, donde tenemos un gran convenio con ellos para fortalecer estos temas de cognición digital, y trabajamos con actores, Creana, UX, en fin, diferentes actores en el ecosistema. Hacemos alianzas para brindarle a los emprendedores estas oportunidades. Por supuesto, pueden encontrar toda esta información en www.impulsacolombia.com. Bueno, Lina, pues muchísimas gracias por acompañarnos, maravillosas todas esas iniciativas que yo creo que son fundamentales para que quienes nos estén viendo sepan que tienen un apoyo y que esos sueños y esas ideas que tienen pues se pueden volver realidad. Y desde ProChile Colombia pues también va una gran invitación a empresarios y emprendedores colombianos para invertir en Chile y además traer empresas chilenas al país para favorecer la reactivación económica. Veamos de qué se trata. Les quiero dar la bienvenida a nuestro encuentro de negocio que estamos organizando del 20 al 23 de abril, donde tenemos una gran actividad que es la Rueda de Negocio. Más de 200 empresas chilenas del sector alimentos, servicios, manufactura están muy interesados en poder conversar con ustedes, de buscar eventualmente profundizar su presencia en Colombia, establecer nuevas alianzas de negocio. Estamos trabajando con mucho esfuerzo, con mucho cariño, con aliados como Analdex, la Cámara de Comercio de Bogotá, Ruta N, la Cámara Chilena Colombo. En conjunto estamos estableciendo una alianza para poder contribuir desde Chile con Colombia en esta reactivación económica, para que en conjunto ustedes como empresas, con nuestros empresarios, podamos ir avanzando, a ir contribuyendo a un desarrollo económico de ambas economías. Los esperamos, pongan en su agenda 20 al 23 una gran rueda de negocio con empresarios chilenos y empresarios muy interesados en conversar con ustedes. Hoy volvemos a hablar del príncipe Felipe, duque de Edimburgo, pues muchos preguntan sobre su herencia. Aunque Felipe llegó con muy poco en sus bolsillos al matrimonio con la reina Isabel II. ¿Y se fue sin nada también? Se fue sin nada. Bueno, pues dejó harto, lo que pasa es que no se le llevó en la tumba. Estima que su fortuna actual es cercana a los 12 millones de euros, una suma pequeña para un millonario que serían heredados por la reina Isabel II. Además del dinero que recibía como salario por los británicos, Felipe tenía entre su fortuna una gran cantidad de obras de arte, entre ellas las que él mismo pintó. Estas serán repartidas entre su esposa y sus hijos para recordar al hombre de temperamento. Y seguimos en De qué se habla a las 7 y escuchen muy bien, Daniela y televidentes. Canciones con buena letra. Esta es la inigualable voz de Nino Bravo. Hoy lo recordamos al cumplirse 48 años del trágico accidente en el que perdió la vida cuando solo tenía 28 años de edad. Su primer éxito fue en el año 1969 con la canción Te quiero, te quiero. El artista es recordado por usar los festivales de música como plataforma de lanzamiento. Unas 10.000 personas acompañaron las honras fúnebres del intérprete de canciones como América, Libre, Un beso y una flor. Escuchemos. Y ahí nos faltó Noelia, que es mi favorita, José. Mañana se cumplen 7 años de la muerte de Gabriel García Márquez, padre del realismo mágico y Premio Nobel de Literatura, quien falleció a los 87 años en Ciudad de México, lugar donde fijó su residencia durante 61 años. Su obra trascendió todas las fronteras y varias de sus novelas, entre las que se destacan 100 años de soledad, han sido traducidas, aparte del inglés, francés y alemán, a 49 idiomas más.
Y a esta hora llega De qué se habla a las 7 Germán Rey, profesor e investigador, además defensor del oyente de Radio Nacional de Colombia y miembro de la Junta Directiva de la Fundación Gabo de Periodismo. ¿Qué iniciativas tienen planeadas para conmemorar los 7 años del fallecimiento y el legado del gran Gabriel García Márquez? Germán. Pues durante todos los años se conmemora la presencia de Gabo de una manera muy viva, porque Gabo estuvo siempre muy presente en la marcha de la Fundación, porque siempre se interesó por los talleres de periodismo y por los periodistas, y porque era un animoso, una persona muy comprometida con el periodismo. Llegó a decir que la mitad de su premio Nobel de literatura se lo debía a su tradición y a su historia como periodista. Germán, usted que conoció tanto sobre Gabo y tanto a Gabo, ¿qué anécdota con él nos puede contar? Por ejemplo, en una junta directiva que hicimos en el Café del Santísimo en Cartagena, recuerdo que estaba muy álgida la discusión y Jaime Abello, que es el presidente y director de la fundación, le preguntó qué opinaba sobre el tema. Y él respondió una frase que no se me olvida, muy sencilla, que dice: si se puede, se puede. Si no se puede, no se puede. Gabriel García Márquez, pues no solamente era un gran literato, también fue un gran periodista que logró narrar las historias detrás de la noticia, esas crónicas. Y eso pues se ha perdido un poco en las salas de redacción. Hoy en día quizás esa inmediatez, la premura, pues no dan tiempo de ir más allá, de contar la noticia de otra forma. ¿Qué se está haciendo desde la Fundación para promover esto, para promover el buen periodismo en Colombia y en el continente? En primer lugar, talleres de periodismo. Gabo le dio una gran importancia al taller. ¿Qué es el taller? Es algo muy sencillo. Es el encuentro afectuoso, crítico, productivo entre un maestro del periodismo y los jóvenes periodistas. Es decir, se trata de alguna manera de seguir los pasos de quienes han sido importantes o han hecho un trabajo importante en el periodismo. Eso yo creo que es un elemento fundamental. Lo segundo, quisiera destacar un proyecto especial que ha hecho la Fundación de Nuevo Periodismo, hoy Fundación Gabo, que es el de nuevos cronistas de Indias. Germán, Gabriel García Márquez reflexionó en su obra sobre el amor, la muerte, la soledad, la felicidad. A usted, por ejemplo, ¿qué lección le deja precisamente todos estos aspectos a la hora de hablar de Gabo? Pues la lección de la vida, la lección de la diversidad de la existencia, la lección de cómo los temas que vivimos todos han sido recreados por los grandes escritores y así precisamente lo hizo Gabo, dando una particular mirada sobre los temas que son los que constituyen la vida de los hombres y de las mujeres de nuestros días. Germán Rey, profesor e investigador, además defensor del oyente de Radio Nacional de Colombia y miembro de la Junta Directiva de la Fundación Gabo de Periodismo. Muchas gracias por acompañarnos en De qué se habla a las 7. Con mucho gusto. Que tengan buena noche. Gracias. Y nosotros, para terminar, Daniela, tenemos unas frases para reflexionar y recordar a nuestro Gabo. El periodismo es una pasión insaciable que solo puede dirigirse, digerirse y humanizarse por su confrontación descarada con la realidad. Y la otra toda buena novela es una adivinanza del mundo. Y esta es una de esas imágenes que alegran el corazón. En el video podemos ver a Mari, una mujer de la tercera edad que es sorprendida por la llegada de su esposo Gordon, a quien no veía desde hace varios meses por el COVID-19. El reencuentro ocurrió en un hogar para ancianos en Estados Unidos. Ahora los dos pueden aislarse juntos en su nueva habitación. Amor verdadero, amor para siempre, y José Fernando, amor puro. Miren esta maravilla. Lo enternece a uno. Avanzan los procesos de reincorporación de excombatientes de las FARC a la vida pública, ligados por supuesto a la reparación de las víctimas. Estos procesos se han dado de la mano de la Consejería para la Estabilización y Consolidación. El pasado viernes, el consejero presidencial Emilio Archila pues indicó que hasta este momento
se han indemnizado cerca de 230.000 víctimas del conflicto armado en nuestro país y se ha asegurado la continuación de la implementación de los programas de desarrollo con enfoque territorial PEDET, que buscan beneficiar a 6,5 millones de colombianos que viven en las 11.000 veredas donde se implementan estos programas. Para conocer más sobre estos proyectos nos acompaña el Alto Consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila. Bienvenido y muchas gracias por acompañarnos en De qué se habla a las 7. Primero, doctor Archila, queremos saber cómo avanza la implementación de los programas de desarrollo con enfoque territorial en el país. Muchas gracias a ustedes y muchas gracias a todos los que nos siguen en De qué se habla a las 7. Los planes de desarrollo con enfoque territorial son la estrategia del presidente Duque para estabilizar los 170 municipios más afectados por la violencia y la pobreza. Es uno de varios de los aspectos de las áreas en las cuales venimos trabajando en la implementación de los acuerdos a través de la política de paz con legalidad. Estos 170 municipios representan la tercera parte del territorio del país. Son 6.6 millones de colombianos y están agrupados en 16 regiones. Para cada una de esas regiones, hoy en día ya formulamos el PEDET, el Plan de Desarrollo con Enfoque Territorial, y tiene una característica muy poderosa, mágica en mi opinión, que es que está compuesto de 33.000 iniciativas. Pero esas 33.000 iniciativas no fueron inventadas en Bogotá, ni fueron inventadas en las capitales de los departamentos. Fuimos a los territorios, hablamos con las comunidades, participaron más de 200.000 personas, eso es 1 millón de familias. Son ellos los que nos precisaron cómo quieren ver su propio territorio en los próximos 15 años. Después de tener esas iniciativas que están en 8 capítulos que abarcan todos los aspectos de la vida socioeconómica de una región, pasando por educación, salud, vías, transporte. Bueno, doctor Archila, este problema sanitario pues obviamente es un problema mundial y ha afectado a diferentes sectores. ¿Cómo la pandemia ha afectado este proceso de reincorporación? Bueno, nosotros hemos tenido una fortuna de que la decisión del presidente Iván Duque de implementar todos los aspectos de los acuerdos a través de nuestra política de paz con legalidad es una decisión de largo plazo y absolutamente férrea. La pandemia lo que implicó es que para todas nuestras poblaciones vulnerables, esto es las víctimas, quienes están en proceso de reincorporación, las personas que habitan los municipios de los planes de desarrollo con enfoque territorial y naturalmente las personas que están en proceso de reincorporación, fortaleciéramos tanto nuestra decisión de cumplirles con sus garantías como la protección. En el caso de los excombatientes tenemos una ventaja, por llamarlo así, y es que gracias al trabajo con el gobierno, una vez se inició la pandemia, más del 85% de ellos ya estaban en el sistema de salud colombiano. De otra parte, en lo que hace a los proyectos productivos, pusimos a disposición de los proyectos productivos de los combatientes toda la oferta que tiene el Ministerio de Agricultura para el agro colombiano, y eso ha permitido que la afectación de la estabilidad de los proyectos productivos de excombatientes esté muy por encima, hayan estado mejor protegidos que el del promedio del país. Doctor Archila, ¿y cómo garantizar que estos programas se mantengan en el tiempo y que estas personas que están en proceso de reincorporación pues en algún momento no sientan la necesidad de dejarlo y de volver quizás a las armas? Gracias al apoyo que el Estado les viene dando, y permítame tocar ese punto que usted señala, que yo sé que inquieta muchísimo a los colombianos, y es después de 3 años, después de 30 meses que hemos venido trabajando, el 75% de los combatientes ven su propio futuro con optimismo.
Eso está muy por encima de los niveles de optimismo del resto de nosotros los colombianos, y es una buena representación de que estamos yendo bien. Y ese estamos yendo bien quiere decir que cuando llegamos al gobierno, cuando el presidente Duque inició su administración, por alguna razón que no entiendo, todos los apoyos para los excombatientes se iban a terminar. Nosotros entendimos que este es un proceso de largo aliento y el apoyo financiero, es decir, el 90% del salario mínimo, lo extendimos por todo el tiempo que sea necesario. El apoyo a los espacios territoriales en términos de pago de la administración, servicios públicos, la provisión de alimentos secos, la provisión de alimentos frescos, el servicio especial de salud, todos esos los extendimos durante el tiempo que sea necesario para garantizar su reincorporación. Incluimos inclusive garantías que no estaban previstas ni en los acuerdos ni en la legislación, como es el tema de vivienda. La vivienda no estaba prevista, pero el presidente entiende que en un proceso de reincorporación es necesario, y en esa dirección estamos avanzando para la adquisición de predios, para poner a los excombatientes dentro de la oferta del Ministerio de Vivienda. En eso hemos tenido un apoyo del ministro Maragón fenomenal. Y pues le agradecemos al alto consejero para la estabilización y consolidación, Emilio Archila. Mil gracias por acompañarnos hoy en De qué se habla a las 7. Muchísimas gracias a ustedes y un feliz fin de semana para todos los televidentes. Mil gracias. Pues a propósito del tema que trataremos al volver de la pausa, hicimos un sondeo en nuestras redes sociales para saber qué piensa la gente sobre las relaciones poliamorosas. Veamos cómo va este sondeo. ¿Aceptarías que tu pareja tenga otras relaciones amorosas? Sí, 20%, no 69%, 3% lo pensaría, 7%, y soy poliamoroso o poliamorosa, 4%. Nosotros vamos a una pausa. Sigan participando en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter con el numeral Hablemos de. Ya regresamos. @RTVC Noticias, @RTVC Noticias, ya volvemos. Gracias por seguir conectados con De qué se habla a las 7. Hoy el mundo celebra el nacimiento de Charles Chaplin, uno de los directores y actores más importantes de todos los tiempos. Recordado por sus películas de cine mudo, Chaplin, quien también era actor, participó en 80 largometrajes, de los cuales solo 5 tuvieron sonido. Películas como Tiempos Modernos, El Chico y El Gran Dictador son algunas de las obras más emblemáticas de su carrera, y muchas de ellas se ubican entre las mejores de todos los tiempos. El poliamor está definido como la actividad de amar a varias personas a la vez de forma consensuada, consciente y ética. Las personas que definen esta forma de relación lo hacen asegurando que si amas a alguien, deseas lo mejor para esa persona en todos los aspectos, aunque uno de esos sea ampliar su vida amorosa y sentimental. El término poliamor empezó a tomar relevancia en los años 90, cuando empezó a desarrollarse como un movimiento social a nivel global. Ustedes se preguntarán por qué estamos hablando de esto, del poliamor. Pues bueno, iniciemos por presentar a nuestra invitada. Ella es Juana La Paz, una escritora colombiana que recientemente lanzó al mercado este libro, El peso de todos, el libro que tiene José Fernando, y por eso no se los puedo mostrar porque me lo quito ahorita. Juana, bienvenida. ¿De qué se habla a las 7? Mire, ¿por qué poliamor? ¿De dónde surge la idea y casi que la necesidad de escribir este libro? Buenas noches. Pues este libro, El peso de los demás, lo he escrito porque yo quería buscar una alternativa al querer divorciarme de una persona maravillosa en algún momento en donde sentí que nuestra relación ya no estaba funcionando. Me encontré en un momento donde sentía mucho tedio de estar casada
con la misma persona, pero teníamos una hija de por medio, entonces pensé, bueno, pues tiene que haber otra posibilidad de continuar estando casada, y una de las cosas que se me presentó al leer algunos libros fue esta idea del poliamor, como la posibilidad de querer a varias personas al mismo tiempo, como un papá o una mamá pueden amar a todos sus hijos de igual manera. Entonces esto fue un experimento que hice con mi propia vida, que decidí escribir como una especie de diario, porque la verdad yo pensaba que lo que estaba sintiendo estaba completamente desquiciado, sobre todo porque, como dije antes, la persona con la que estaba casada, el padre de mi hija, pues es una persona maravillosa y no me sentía justificada para dejar la relación. Entonces describí todos estos diarios y consulté muchos libros de antropología, sociología, psicología, historia inclusive, etcétera, para poder entender más por qué rayos estamos metidos culturalmente en el tipo de relaciones en las que hemos estado de alguna manera obligatoriamente por nuestra cultura. Y pues lo plasmé todo en este diario, que pues a través de mis experiencias, ya que dieron un vuelco muy loquillo, me pareció que valían la pena compartirlos con los demás para evitar que muchas personas pasaran por, digamos, por el sufrimiento que yo pasé, por alguna manera. Sí, Juana, quizás digamos que muchos, no todos, en algún momento pues hemos llegado a pensar cómo sería tener una relación abierta, cómo llega usted a reconocer esta necesidad y sobre todo a satisfacerla, es decir, a llegar a su objetivo final. Y otra cosa que quiero aprovechar para preguntarle, la vemos tapada, ¿por qué? Porque estamos en pandemia y tengo que protegerme. No, mentiras. Es porque quiero, no necesito, no me interesa tener para nada el reconocimiento de los demás, de mi familia, de mis amigos. Eso es un tema muy controversial y yo he crecido en un entorno, como muchos, extremadamente conservador y católico, y yo en este diario, en este libro, perdón, expongo cosas muy confidenciales, muy explícitas, hay veces sexualmente hablando, y pues yo sé que algunas personas, mi familia, no estarían muy contentos de saber que yo he escrito y estoy divulgando esto. Entonces realmente no me interesa ser conocida y no es el momento para dar la cara así totalmente en estos momenos. Y volviendo a otro... Ajá. No, sí, contesta por favor la pregunta. Sí, ¿cómo que te llega había hecho a José reconocer Fernando? esta necesidad y sobre todo a llegar a satisfacerla? Claro, entonces reconocí la necesidad, pues como dije anteriormente, al investigar más como alternativas a divorciarme, porque para mí el divorciarme no me parecía una opción, ya que, como les dije, pues tenía un buen esposo con una niña pequeña. Entonces para mí el darme cuenta de que yo quería estar conectada con otra persona, no solamente físicamente, ¿no? Porque la idea del poliamor es que tú entregas tu corazón, no es una cuestión únicamente sexual, sino que quería sentirme conectada con otro ser humano con el que tuviera, digamos, que en el momento más cosas en común, que lo viera como un amigo, que me sintiera conectada en todos los sentidos. Entonces, pues fue todo un proceso de convencer a mi marido de que tuviéramos una relación poliamorosa, un proceso que duró pues casi un año, porque no estaba de acuerdo con eso para nada, y al darse cuenta de que era como que teníamos lo que yo quería, que era una relación poliamorosa, nos divorciáramos, también queriendo salvarle el matrimonio y permanecer como una familia unida, decidió pues decirme que sí, y empezamos pues todo este cuento de tratar de tener una relación poliamorosa. Pues Juana, usted rompe muchos paradigmas porque es también como que una mujer toma la decisión de tener una relación diferente a su matrimonio. Este tema del poliamor es muy complejo, como usted lo venía mencionando, para la sociedad colombiana también, porque hay mucho el tema de las creencias religiosas, de la moralidad. ¿Usted cree que tenemos como esta definición del amor muy estigmatizada por nuestras creencias, por nuestra religión? Porque si lo vemos, digamos que el ser humano, tanto las personas y también los animales, pues son polígamos. Es decir, en nuestra esencia y en nuestra biología, pues tendemos a buscar a otras personas, a gustar de otras personas, a amar a más de una persona. Entonces, ¿usted cree que este tema de que solo podemos estar con una, que solo podemos mantener una relación en toda la vida, se debe a la moral y a la religión o a qué?
Sí, totalmente la moral, la religión, la cultura y también las circunstancias sociales, económicas e incluso de sanidad en el que los humanos hoy en día pues vivimos muchísimo más de lo típico que era antes. La gente en promedio, digamos que en los años 1800 hasta 1900 y principios del siglo anterior vivían hasta los 40 y pico de años, entonces ahora estamos esperando que una relación dure una eternidad. Entonces, y claro, como tú decías, todos podemos amar a muchas personas al mismo tiempo. La forma en que nosotros nos comportamos es basada en creencias con las que hemos crecido. Y una cosa que libro mucho es hablando de eso, precisamente, de esa moralidad, porque yo me sentí hiper culpable todo el tiempo por estar haciendo esto o tratando de tener este tipo de relación, porque también era la alternativa, era pensar, bueno, ¿y qué tal si soy infiel? Porque eso es lo que generalmente la gente hace, ¿cierto? Prefieren ser infieles a tener esta otra opción que, digamos, decir, hey, hablemos con mi pareja y seamos honestos de lo que sentimos, claro. Radicalmente honestos y expresemos, mira, tengo estas necesidades, pueden ser físicas o intelectuales o emocionales, que no siento que están siendo suplidas, y reconocer que un solo ser humano pues no te va a satisfacer completamente. De pronto, si la respuesta hubiera sido no, bueno, ahí ya uno mira a ver qué hace. También nos acompaña hasta ahora José Ricardo Bateman, psicólogo clínico, especialista en terapia sexual y terapia de pareja. Ricardo, ¿qué tan común es encontrar precisamente hoy en día parejas poliamorosas? Usted que hace este tipo de consultas frecuentes. No es tan frecuente, es que el poliamor es un asunto que depende mucho de edades, de crianza, de cultura, de experiencia, de religión. De manera que no es tan frecuente, especialmente porque no se hace mucho énfasis en contarle a la gente ese tipo de cosas. Hay mucho tabú sobre eso todavía. Y obviamente, digamos que, volviendo a la definición, el poliamor es una condición en la cual muchas personas que han consentido, que todos saben, todos tienen la información, se vinculan en una relación múltiple, poliamor, en donde todos participan de sentimiento, de sexualidad, de emociones, con el consentimiento y con el conocimiento de los otros. Y pues obviamente, digamos que eso depende, como le digo, depende mucho de edades. No todas las edades son aquellas que se prestan para participar en eso, no todas las condiciones sociales, no todas las condiciones culturales, religiosas. Mucha experiencia sentimental de pronto puede estar relacionada con la posibilidad de aceptarlo. Entonces, pues no es tan frecuente. José Ricardo, ¿poliamor es lo mismo que poligamia? No, la poligamia, digamos que es una forma. Gamia es lo que quiere decir relación, y poli muchas relaciones, pero en general las relaciones son clandestinas y una persona que está en una relación no conoce de las otras relaciones. Entonces usualmente hay un centro, una persona que tiene muchas relaciones, pero las otras personas no saben de las demás. Entonces, vamos con Juana y lo pimponeamos, que es diferente. No. Claro. Claro, las parejas que hacen, por ejemplo, swingers o que intercambian pareja, ¿pueden ser consideradas poliamorosas? Digamos que no, por la sensación transitoria, circunstancial de la relación de los swingers. No es usual en ese caso, no, digamos que no se asociaría, porque es que en el poliamor hay una relación duradera, hay una relación que tiene muchos encuentros, que tiene mucha comunicación entre ellos, mientras que en una oportunidad swinger, digamos que es más de tipo circunstancial, aun cuando eventualmente pudiera repetirse. Juana, ¿qué se necesita para vivir este tipo de relaciones sin remordimiento o sin culpa? Usted decía que al principio pues tuvo un montón de duda, de confusión, y por lo que hemos hablado pues de la sociedad, es como complejo, ¿no? La forma en que uno se puede salir, digamos que la idea de la culpabilidad, en mi experiencia, reconociendo que pues estamos aquí en este planeta solo y exclusivamente para pasarla bien,
toda esta historia de venir aquí y sufrir es una cuestión católica que nos han impuesto para aceptar el sufrimiento, para aceptar esa idea, esa creencia de que hay que sentir culpa por ciertas cosas. Yo creo que si actuamos con honestidad con nosotros mismos, con los demás, sin la intención de herir a nadie, de causarle daño a nadie, entonces realmente no hay motivo para sentirse culpable. Digamos que parte de mi culpabilidad era también pensando que, pues, que si estaba siendo egoísta al querer tener una relación alternativa, o inclusive considerar el divorciarme pensando en mi hija, en el hecho de que yo siempre, como casi todos, nos casamos y tenemos hijos con la idea, con la fantasía casi de que va a durar toda la vida, de que vamos a ser felices y que la vamos a pasar bien constantemente con la misma persona. Pero realmente también parte del libro es hablando del hecho de que nosotros no nos educamos y no se habla mucho de cómo escoger una pareja correcta y de todo lo que se necesita, todos los ingredientes que se necesitan para tener una relación exitosa, matrimonial y de familia con alguien. Entonces eso es mucho también de lo que habla el libro, porque no solamente una cuestión del poliamor, sino de cómo tener una relación con uno mismo y con los demás donde uno esté completamente satisfecho mientras que estamos aquí en este planeta. Sí, doctor José Ricardo, ¿cómo manejar, por ejemplo, el tema de los celos en este tipo de relaciones o de los egoísmos que se pueden presentar también? Porque yo sí quiero tener poliamor, pero tú no lo puedes tener. ¿Cómo poder lidiar con este tipo de situaciones? Es que en ese caso estamos partiendo de un principio equivocado y es el hecho de no haber entendido que el poliamor asume el consentimiento de todos los involucrados. Por supuesto, si hay alguien que no está de acuerdo, que podría ser la pareja de uno de los que tiene poliamor, obviamente ella no está en el poliamor, ella estaría en una situación de infidelidad. Entonces tenemos que partir del principio de que es un grupo de 3 o más personas, todos están de acuerdo en que tienen una relación conjunta en la que se pueden relacionar de diferente manera según la circunstancia y que hay una comunicación, una expresión de afecto, una expresión sexual entre todos ellos, pero de nuevo, convenida. Sí, entonces, Juana, en ese sentido, los celos inicialmente no cabrían. Sí, sí, sí. Pero lo que sí tenemos claro es que en la mayoría de las situaciones en las que hay swingers, en las que hay relaciones abiertas, en las que hay poliamor, con mucha frecuencia se presenta el hecho de que tarde o temprano aparece una de las personas sintiéndose incómoda por la situación y obviamente se queja con celos o con rabia o con peleas o con lo que sea, demostrando que de alguna manera ya no está de acuerdo con la situación que había inicialmente aceptado. Es muy común que se presente eso en las relaciones abiertas, en los swingers, en el poliamor, en muchas de esas situaciones en donde en la pareja de alguna manera aparece una tercera persona o más personas. Sí, pues le quiero preguntar a Juana precisamente eso. ¿Le ocurrió en algún momento o le ha ocurrido en donde ya, digamos, este juego que quiso hacer o esta apertura que quiso dar, intentó de pronto en algún momento cerrarse? Y además no sé si esto incluye y cómo se ha pensado el poliamor. ¿Esto es poliamor, polisexo, polihijos, policasas, polisuegras? No sé cómo lo manejan. Bueno, pues para empezar, cada uno se puede inventar la forma en que quiere manejar esa situación. O sea, pueden haber parejas, no las conozco personalmente, donde pueden haber 2 parejas diferentes o más, donde comparten hijos, donde varias personas, o sea, he visto videos, conozco solamente a unas cuantas personas que se hacen llamar poliamorosas y cada uno tiene su propia forma, su propio estilo que se va dando solo, ¿no? No hay como una guía básica de cómo hacer las cosas. Sí, hay muchos libros ya al respecto de cómo tener una relación poliamorosa exitosa, pero pues los celos y la posesión son una cosa que es un trabajo muy consciente de llevar y de hacer para evitarlos, de tener una confianza y una seguridad extrema en uno mismo y en la pareja o en los demás. Entonces los celos definitiva y absolutamente existen y pueden existir en las relaciones poliamorosas. Sí. Bueno, pues Juana y José Ricardo, muchas gracias por acompañarnos hoy, pues un tema que da mucho de qué hablar y mucho para reflexionar. Y José Fernando, pues de pronto en la variedad sí está el placer. ¿Qué dice usted? ¿Qué opina del poliamor? Pues por lo menos en este libro de Juana La Paz encontrarán la variedad de ella y el placer al que llegó. El peso de los demás diarios de poliamor.
Y estamos a pocos minutos de terminar de qué se habla a las 7 y nos conectamos a esta hora con Mateo Gelbes para que nos haga un adelanto de los temas que tendrán en nuestra emisión central de RTVC Noticias. Buenas noches, Mateo. Buenas noches, José, Daniela, televidentes. Pues yo les puedo adelantar que Bogotá completa hoy a la medianoche su primer día de cuarentena en medio de bloqueos y también de protestas por parte de comerciantes que se han declarado en desobediencia civil. Esperen un completo reporte de los hechos en la capital del país y también en otras ciudades, por supuesto. También tendremos las distintas opiniones de gremios y sectores políticos frente a la reforma fiscal presentada por el Gobierno Nacional al Congreso y en el informe especial, las caras de las industrias culturales y creativas que enfrentan la pandemia con salas de cine cerradas y bajas producciones. Los esperamos ya en unos minutos en nuestra emisión central. Desarrollo de estas y más noticias en un momentico, ¿cierto, Daniela? Sí, José Fernando, hasta aquí llegamos en De qué se habla a las 7. Nos vemos el lunes nuevamente para hablar de los temas que son tendencia en Colombia y el mundo.